Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Fortaleciendo Nuestra Fe. El día de hoy vamos a cerrar con el tema que venimos tratando acerca de los cristianos que sufren persecución. Y vamos a iniciar en este día con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿es necesaria la persecución para la extensión del Evangelio? Mateo capítulo 10, versículos 22 y 23 nos dice: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Con estas palabras, Mateo relata las advertencias que Jesús dio a los 12 discípulos durante sus viajes con él. Jesús sabía que los discípulos y por ende los cristianos en general sufrirían a causa del Evangelio. Y es que la persecución no es algo inesperado o imprevisto. Dios ya contaba con ello. Ahora, el Evangelio es impactante de forma intrínseca, por lo que causa un rechazo instantáneo a la naturaleza humana. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, ha moldeado personas, comunidades e incluso países desde los tiempos de Jesús. Porque nosotros sabemos, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sin embargo, en estas palabras vemos cómo Jesús no les aconseja a huir de la persecución o a mirar hacia otros lados o dirigirse a sitios más cómodos donde se encuentren sin peligro, sino que habla de perseverar en medio de la dificultad y mantener la vista en el galardón final. Desde los primeros viajes de los apóstoles, si ustedes recuerdan, y la instauración de la iglesia primitiva, los cristianos o seguidores de Cristo, tal y como eran llamados, encontraron oposición. Primero por parte de la institución tradicional judía. Un exponente de esto fue Saulo de Tarso, quien tras un encuentro con Dios pasaría a llamarse Pablo. Más tarde, ante la expansión multitudinaria de los cristianos, fue el Imperio Romano el que comenzó a actuar de forma hostil hacia los cristianos. Pedro y Pablo fueron encarcelados por las autoridades judías a causa de su fe. Esteban fue apedreado y muchos cristianos sufrieron a manos del emperador Nerón durante los años 60 después de Cristo. De hecho, tras el incendio de Roma en el mismo año, cuyo culpable fue el propio emperador, los cristianos de la ciudad fueron acusados de provocarlo. Muchos de ellos fueron castigados, tal y como lo relata el historiador Tácito, donde nos dice lo siguiente: no se contentaron con matarlos. Se ideó el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros, o bien los crucificaban, los llenaban de materias inflamables y al llegar la noche, ellos iluminaban las tinieblas como si fueran antorchas. Nerón abrió sus propios jardines para estos espectáculos. Aunque esto fue causado por los delirios de un emperador que acabó quitándose la vida 4 años más tarde, la realidad es que para muchos cristianos era lo más normal, la persecución. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Como comentábamos arriba, el poder impactante del Evangelio, capaz de derrocar reyes, asusta y causa rechazo, principalmente a las personas que se encuentran en el poder. En este caso, los judíos en Israel y los romanos a lo largo de todo el imperio. La represión, la violencia y en definitiva la persecución directa, sin tapujos, es consecuencia directa del Evangelio actuando. Gracias a la infraestructura de carreteras del Imperio Romano y la casi inexistencia barrera lingüística del territorio conquistado, los cristianos fueron capaces de viajar y extender el Evangelio prácticamente a lo largo de todo el territorio del imperio. Es más, puesto que sufrían persecución y no podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, eran obligados a viajar sin detenerse
predicando en donde estuvieran, tal y como se encuentra y como se relata en los Hechos, cuando Saulo de Tarso era uno de los principales perseguidores de los cristianos. Dice la escritura en Hechos 8, 1 al 4, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por tanto, la persecución en cierto sentido puede incluso propulsar en mayor medida la expansión del Evangelio. Yo creo que de alguna manera hemos escuchado la historia de Jim y Elizabeth Elliot, que ilustran de manera fidedigna y actual lo que hemos visto anteriormente. Jim y Elizabeth viajaron a una región del Amazonas junto a otros misioneros. Su objetivo no era otro que el de compartir el Evangelio. Y en uno de estos contactos con la tribu, Jim y 3 hombres fueron asesinados por los indígenas. Sin embargo, en una demostración espectacular del impactante perdón y amor que solo puede venir de Cristo, Elizabeth volvió tiempo más tarde a la misma tribu para poder completar la obra de su marido. 2 de los asesinos de su esposo, junto a otros integrantes de esta comunidad de las Amazonas, conocieron a Jesús gracias a su decisión de perseverar a pesar del dolor, a pesar del miedo de esta gran hermana. Ahora, ¿debemos estar gozosos en medio de la persecución? La respuesta parece ser sencilla, pero tenemos que comprender, hermanos, que la expansión del Evangelio va de la mano con la persecución. Si hay algo que aborrece el enemigo es el Evangelio, porque él no desea que la luz del Evangelio resplandezca en el pecador. El propio Jesús en el Sermón del Monte nos anima a estar gozosos en la persecución. Dice Mateo: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es más, esto mismo lo vemos cumpliendo en la vida de Pedro y Juan cuando fueron detenidos y llevados ante el Consejo Supremo de los Judíos. Allí fueron interrogados y tras predicar el Evangelio fueron azotados antes de ser liberados. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: los apóstoles salieron del consejo llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. Salieron alegres a pesar de haber sido azotados y a pesar de haber sido tratados como criminales. Considero, hermanos, que la clave en esta cuestión es tener la vista fija en la misión y el premio. Es tener fijo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Desde una perspectiva terrenal es imposible alegrarnos del sufrimiento, la violencia, el miedo, el dolor, tanto propio como ajeno, que causa la persecución. Sin embargo, cuando nuestro objetivo principal y único es el de compartir y extender el Evangelio, nuestra visión cambia. Cuando compartir las buenas nuevas es una prioridad, hasta nuestra propia vida carece de importancia. Es más, esa es nuestra misión. Es esta misión lo que da sentido a nuestra existencia. Dios nos ha rescatado, hermanos, de lo más profundo del abismo. Ha perdonado nuestros pecados
pagando con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Acaso no le debemos la vida a nuestro Señor? Cristo, mis hermanos, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Además, sabemos que seremos recompensados con el galardón máximo. Imagínense, hermanos, una eternidad en su presencia. Con esto en mente, muchos cristianos se enfrentan con gozo a la persecución. Ellos entienden probablemente mejor que muchos de nosotros esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que no sufrimos este tipo de persecución? Es cierto que las libertades religiosas en nuestro país están a años luz de muchos de los países donde se sufre verdadera persecución. Sin embargo, debemos aprender de la fe de nuestros hermanos perseguidos para enfrentar nuestras propias tribulaciones. Además, como parte de la familia de Cristo, en todo el mundo tenemos la oportunidad y la responsabilidad de apoyar a nuestros hermanos en su labor de expandir el Evangelio. Sabemos que la persecución se dará en mayor o menor medida donde quiera que se predique el Evangelio, pero está en nuestras manos ser compañeros de oración fieles. Nuestras oraciones, nuestro tiempo, nuestros recursos son elementos que Dios puede usar para fortalecer y afirmar la fe de nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. En ocasiones tenemos la oportunidad de ser la respuesta a nuestras propias oraciones. ¿Estás dispuesto? Que el Señor nos ayude. Dios te bendiga.